Mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial por este regalo maravilloso de la vida. Luego se presentó de pie una multitud de personas que cantaban un canto nuevo en honor al Cordero, diciendo: eres digno de tomar el libro y de romper sus sellos por los pecados de los hombres. Y tú fuiste crucificado, inmolado, y los has traído nuevamente a Dios con tu sangre. Redimiste a cada familia, lengua, pueblo, nación. Bendita sea la palabra del Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Lecturas de Esperanza. Les invito, por favor, a leer en el libro de San Juan, capítulo 1, 29. Reza las Sagradas Escrituras. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio ritual cúltico era una manera usual, práctica, corriente entre la mayoría de los pueblos del antiguo cercano oriente. Los consideraban ellos como un regalo dedicado a sus dioses, alimento para las deidades. ¿A cambio de qué? A cambio de ayuda. Bueno, cuando estamos hablando del antiguo cercano oriente, algunos también le llaman a esta expresión el Oriente Próximo. Serían los territorios de lo que ahora conocemos como, por ejemplo, el país de Irán, Irak, Siria, Egipto, el territorio palestino, Jordania, parte de Turquía, la parte norte de África, donde está Egipto, Arabia Saudita. Esos son los territorios de los que estamos hablando ahorita. Así que en el antiguo cercano oriente, en estos territorios de los países que acabo de mencionar, un sacrificio representaba un movimiento ascendente desde la condición humana hacia la esfera divina, mientras que un sacrificio aquí en las Sagradas Escrituras, al contrario, representaba un movimiento descendente, es decir, desde Dios, desde arriba hacia los seres humanos, hacia abajo. En el antiguo cercano oriente, los sacrificios eran creados, las criaturas, las deidades, creaban a los humanos. ¿Para qué? Para que estos les sirvieran como esclavos y les proveyeran de comida. En las Sagradas Escrituras, los sacrificios, en contraste, el Dios de la Biblia crea a los seres humanos. Es creador, el único Dios que crea y les provee alimento. En los textos históricos y legislativos tienden a describir los sacrificios como rituales y así proporcionan el significado religioso ético de dichos actos tal como lo vivía el pueblo. En cambio, los textos proféticos y los poéticos tienden a centrarse en su significado espiritual y profético. Por ejemplo, si nosotros leemos allí en el libro de Génesis, capítulo 4, en estos versículos, vamos a encontrar a dos personajes ofreciendo sacrificio, uno Caín y otro Abel. En ellos vemos también que Caín ofrecía sacrificios al Señor. Ustedes tienen tiempo ahí, pueden leerlo en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver acá, busquémoslo por favor. Dice, leamos desde el versículo 2, ahí en el capítulo 4. Después, vamos a leer más abajo
en, en el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí vemos un sacrificio que es acepto ante Dios y otro que no es acepto, ¿verdad? También nosotros encontramos allí en el libro de Apocalipsis, en el libro de Isaías, capítulo 53, un sacrificio del siervo sufriente, pero que es profético. Para comprender mejor entonces el significado, nosotros vamos leyendo. Y allí, en San Juan capítulo 1, versículo 29, la lectura que tuvimos, vemos cómo Juan el Bautista, llamado a una misión especial para arreglar el terreno, porque el reino de Dios se había acercado a esta tierra a través de Jesucristo, el ungido. Cristo es igual a ungido, el Mesías. Así que este versículo era una referencia inequívoca a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. Jesús entonces es nuestra garantía. Ya es Jesús tu garantía. Quiera Dios que así sea, ¿verdad? Porque Él ya dio la salvación. Solo la tenemos que hacer válida. Pero eso se hace de manera personal, ¿verdad? Lo que el sistema de sacrificios reveló sobre el pecado es lo horrendo que es en realidad. Los pecadores, cegados por el orgullo y el egoísmo, pueden fácilmente perder de vista la grave naturaleza del pecado. ¿Qué significa el pecado? Significa que no estamos en armonía ¿con quién? Con nuestro Creador. Y la forma en que llevamos nuestra vida se convierte en un recuerdo vivo sobre quién es Dios. Hemos introducido dolor y sufrimiento que de otra forma sería perfecto. El precio para destruir entonces la felicidad y por comprometer la perfecta creación de Dios es la muerte, como Pablo lo dijo, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. El sistema de sacrificios es un recordatorio aleccionador de la gravedad de nuestro problema, de nuestra posición frente a un Dios que es perfectamente justo. Pero al mismo tiempo nos recuerda cuán poderosa es la misericordia del Eterno. Bendito sea el Señor. A pesar de que el precio del pecado no podía ser simplemente desestimado, Dios se hizo hombre, alabado sea Jesucristo, y asumió tu culpa y la mía. Bendito sea el Señor. Con cada sacrificio, los pecados confesados, en cada sacrificio se confesaba la culpa. Y luego esa culpa se transfería simbólicamente a un cordero, a un toro, a un macho cabrío o algún otro animal limpio. Sin embargo, ninguno de los innumerables sacrificios a lo largo de los siglos salvó realmente a un solo individuo, ya que es imposible, nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:4, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Los sacrificios eran un acto entonces de fe, un acto de fe, la decisión de los pecadores de depositar toda su esperanza en la obra del Mesías venidero. Bendito sea el Señor. A través de los sacrificios, el pueblo de Dios dirigía su mirada hacia la cruz, hacia el que vendría para morir y expiar los pecados, ejerciendo la misma esperanza que tú y yo, que todos ejercemos cuando miramos hacia la cruz. Los israelitas miraban hacia adelante, ¿verdad? Todavía no existía.
Ahora nosotros miramos ¿hacia dónde? Hacia atrás, porque ya sucedió un antes de Cristo y un después de Cristo, hacia la cruz. ¿Quién murió en la cruz? ¿Sería que los rituales que realizaban los israelitas los reconciliaba con Dios? Los meros rituales no reconciliaban a los pecadores con el Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Toda la economía del templo era en realidad un asunto del corazón. Podría ofrecer todos los corderos que quisieran, pero si lo hacían por un simple espíritu de obligación, sin remordimiento ni intención de reconciliarse con Dios, era un esfuerzo inútil. Cuando los sacrificios de su pueblo, Israel del Antiguo, se convirtieron en simples rituales, ¿qué fue lo que pasó? Se mofaban de su templo hermoso y grandioso. Y todo lo que hacían de ahí era simplemente una costumbre. Ya no ardía en el ser de ellos el deseo de verdad de recibir al Mesías, al ungido del Eterno. ¿Qué pasó entonces cuando los sacrificios de su pueblo se convirtieron en simples rituales? Sucedió lo inevitable, lo que se acarreaba. El Eterno cerró el templo y envió a Babilonia a ese pueblo. ¡Wow! Para que reflexionemos, ¿verdad? La esencia entonces de que me acercara al templo era para estar delante de la presencia del Altísimo. Es para poner en claro la fe que tenía de que ese sacrificio que yo llevaba, creía fielmente en el sacrificio que un día también el Hijo de Dios, el unigénito, el precioso, el único, vendría a ser por ellos. Entender esto es fundamental para descifrar la difícil historia de Caín. A primera vista, podríamos tener la impresión de que Dios simplemente no le agradaba a Caín y por eso rechazó arbitrariamente su sacrificio. Sin embargo, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 4, aclara lo sucedido, señalando que el sacrificio del hermano de Caín, es decir, Abel, había sido un acto de fe, mientras que el sacrificio de Caín no lo fue. Uno de los hermanos se limitó a cumplir su deber por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por la fe. O sea, hizo correctamente como Dios le dijo. Confiaba verdaderamente en que ese Salvador prometido en Génesis 3:15 era una realidad. Y obedeció como Dios había dicho que se presentara el sacrificio. Podría ser que el mismo espíritu manifestado por Caín esté vivo en algunos corazones, en el mundo cristiano. Hoy, bueno, no soy quien para decir, ¿verdad? Nada de esto, pero sí para poderme hacer un examen. Yo misma estoy ofreciendo yo mi servicio al Señor por una mera costumbre, un mero hábito de que me vean ir cada 7 días, los sábados, a la iglesia. O lo estoy haciendo de verdad, porque tengo fe en mi Señor, porque me voy a encontrar con la presencia de Dios ahí en el templo, porque es Dios quien le da significado a ese lugar donde yo me reúno. Y más bien, la palabra de Dios dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es la presencia del Rey del universo lo que le da sentido allí a ese lugar. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? A cada uno de nosotros. La solución está ahí en 1 Corintios 15:31. Cada día, decía el apóstol Pablo, cada día muero, les confesó a los de Corinto. Hay un requerimiento diario de que pongamos a un lado el orgullo, negarnos al yo pecaminoso, a los deseos carnales,
del mismo modo en que los creyentes del Antiguo Testamento tenían que traer continuamente sacrificios que les recordaran su relación de alianza con Dios. Los creyentes del Nuevo Testamento deben volver la vista a la cruz y recordarnos a nosotros mismos diariamente que somos salvos por gracia, mediante la fe, como dice Pablo, ahí en Efesios 2:8. En el nombre del Altísimo. Elijamos a diario vivir creyendo que las promesas del Eterno son ciertas. Alabado sea el Señor. Fuera pánico por pecados que ya hemos confesado a Dios. La salvación no consiste en marcar como en una casilla, ¿verdad? Un inventario celestial de pecados, asegurándonos de que nos arrepentimos y nos volvemos a arrepentir sistemáticamente de todos los pecados que hemos cometido. No, nuestro Señor Jesucristo tuvo que recordarle. Allí veamos el caso de Pedro. Demasiado entusiasta él, ¿verdad? Que parecía desear ser bautizado una y otra vez. El que está lavado, le dijo Jesús, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. San Juan 13:10. Se ha convertido nuestra relación con Cristo en una mera formalidad. No permitamos, no permitamos que esa relación que decidimos tomar, iniciar con nuestro amado Salvador y Señor Jesús, sea una realidad vivificante. Cada día, no una costumbre. Debemos poner toda nuestra vida sobre el altar, eligiendo creer que Cristo puede perdonarme, que Cristo puede perdonarte, que su sangre bendita derramada en la cruz fue por ti y por mí. Y es suficiente para limpiarnos, para lavarnos de toda nuestra maldad. ¿De cuánto? De toda. Alabado sea el Señor. ¿Cómo nos salva entonces la muerte de Cristo a nosotros? Para ello, extraigamos algunas lecciones de los sacrificios que eran sombra de la cruz. El cordero tenía que ser perfecto, sin defecto. Éxodo 12:5. Primera de Pedro 1:18, 19 y 20. El pago, ¿quién? El pago que hizo Jesús. Él fue el que pagó el precio infinito para que tú y yo seamos libres de la miserable vida heredada de tanto pecado. Pagó con su sangre preciosa el Hijo de Dios, un cordero elegido, sin defecto o mancha. Hacer esto ya había sido decidido por la divinidad antes que este mundo existiera. Desde Adán en adelante, ninguna vida humana ha revelado la gloria del Altísimo. Todos hemos sido afectados y la imagen de Dios ha sido fatalmente desfigurada en nosotros. Pero entonces llegó el ungido, Jesucristo, el postrer Adán, de acuerdo a 1 Corintios 15:45. Adán, el primer hombre, fue creado del polvo. Dios alentó en él vida y fue un ser viviente. Pero Cristo, el segundo Adán y último Adán, tiene un cuerpo adaptado al cielo, con el poder de dar vida y de darte vida a ti también. El único que ha vivido una vida humana que satisface las santas normas del Eterno. Su vida se ofrece en tu favor. Se ofrece en nuestro favor. Paga nuestra pena, la muerte. Y luego ofrece su vida perfecta a tu favor y al mío. Bendito sea el Señor. Maravilloso. Nuestro Salvador fue tratado como tú y yo merecíamos.
a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Es decir, un rey, un príncipe, fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que tú y yo, la raza humana, pudiéramos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió tu muerte, mi muerte, nuestra muerte, a fin de que pudiéramos recibir la vida suya. Por su llaga fuiste curado. Por su llaga fuiste sanada. Hemos sido curados. Bendito sea el Señor. De otra manera, no es solo la muerte de Cristo la que nos salva, sino también su propia vida. Al convertirse en uno de nosotros, se despojó, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Y Gálatas 4:4 nos dice también a nosotros, cuando el reloj del cielo dio la hora para que el Hijo de Dios arribara, vino a nacer de una mujer para cumplir la ley. Vino para librarnos de la esclavitud del pecado, para ser herederos, para que nosotros heredáramos, para que fuéramos adoptados en la familia de Dios. Él tabernaculó con la raza humana. San Juan 1:14. El verbo de Dios se hizo carne, dice. Bendito sea Dios. Gloria y honor al ungido de Dios. Al convertirse en uno de nosotros, nos acercó a Dios mismo. Más de lo que jamás hubiéramos nosotros pensado, incluso antes de la caída. ¿Cómo? Si Dios el Hijo es ahora uno de nosotros y elige permanecer así para siempre, se nos dice que Dios lo dio no solo para que llevara nuestro pecado, nuestra miseria, como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída. Toda la profecía depende de esto. Leer la profecía sin la cruz es perder su significado. La profecía a lo largo de la Biblia, allí, veamos por ejemplo en Daniel, el capítulo 9, en esa maravillosa profecía que describe la relación de Dios con el pueblo del pacto, gira totalmente en torno al sacrificio del Mesías príncipe. Las profecías asombrosas del libro de Apocalipsis no cobran realmente fuerza, sino hasta que vemos a Jesús, el Cordero inmolado, declarado digno de abrir los sellos y lanzar la obra de la iglesia en la tierra. Apocalipsis 5:6. Nada acerca de nuestra fe es verdadero. Nada es efectivo y no hay esperanza a menos de Jesús. A menos que Jesús haya vivido como uno de nosotros, haya muerto y luego resucitado de entre los muertos para representarte a ti, para representarme a mí, representar a la raza humana ante el trono de Dios Padre. Allí en 1 de Corintios 15:13-19, el apóstol Pablo dice: van afuera nuestra esperanza si Jesús no hubiera resucitado. Gloria al Santísimo. Así que esta es la manera como debemos de ir entendiendo el sacrificio. Allí en Isaías capítulo 53, que ya lo he leído en algunas ocasiones, nosotros encontramos la profecía hermosa de cómo Jesucristo, la profecía que el profeta Isaías da, de cómo Jesús iba a ofrendar y a ofrecer su vida misma. Callado como una ovejita, como un cordero, fue al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Por lo cual puede también salvarte eternamente, salvarnos eternamente a los que por Él se alleguen a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros a través de este ministerio de Jesús en el santuario celestial. No sufrimos interrupción con esa comunión que allá Adán perdió, pero que luego Jesús vino a ganar para nosotros. Continuemos en armonía con el cielo, con Dios Padre, llenándonos de vida en la presencia del Señor. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta lectura de esperanza. Te invito próximamente a escuchar la otra lectura que viene en la próxima sesión. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Ojalá que todos pudiéramos contemplar a nuestro precioso Salvador tal como es Salvador. Amén.